Los mejores empresarios buscan grandes consejos. Si lo que necesitas es información concisa, clara y sin tantos formalismos, llegaste al lugar donde se dan cita los aliados con visión. En pocos minutos conversamos con los expertos. Aquí hablamos del mercado inmobiliario, inversiones, negocios seguros, ganancias y todo lo que un profesional inmobiliario necesita saber para hacer más rentable su negocio. La clave es ser un líder. Ve la perspectiva sobre hombros de gigantes. Tú eres el objetivo y estás en una charla de líder a líder. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, gentil auditorio? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la segunda emisión de Líderes para Líderes y en esta ocasión contamos con la presencia del arquitecto Fernando Zamora, quien es actualmente coordinador regional de AMPI Baja California y quien tiene 29 años de experiencia en el sector inmobiliario. Arquitecto, muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a nuestras charlas de AMPI. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Ana Lidia, gracias por la invitación a todos ustedes los que nos están escuchando. Es un placer estar aquí con ustedes, saludándolos desde Tijuana, Baja California. Arquitecto, bueno, pues es un gran honor tenerlo con nosotros y tenemos varias preguntas que hacerle. Tijuana es una región cosmopolita. Tenemos muchos visitantes, una población flotante, permanente, pero también tenemos mucha gente que trabaja y habita en la zona y vive muy bien. En los últimos años tenemos que ha habido un gran desarrollo de vivienda medio residencial y residencial plus. En estos tiempos de pandemia, ¿cómo se ha comportado el mercado, arquitecto? Platíquenos un poquito. Bien, primeramente te platico brevemente sobre Tijuana. Tijuana es frontera con el sur de California, que es uno de los estados más ricos y potencia económica también, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Eso nos pone en una situación muy privilegiada al tener esta dinámica fronteriza con una de las economías más importantes de Estados Unidos. La relación Tijuana con Estados Unidos, Tijuana-San Diego, para que tengas un dato, el año pasado se registraron más de 58 millones de cruces de personas en auto o a pie, y por eso se dice que Tijuana es la frontera más visitada del mundo. Es una dinámica impresionante de cruces de personas, de mercancías, que nos coloca hoy como una de las ciudades más importantes en cuanto a la dinámica de industria, la generación de empleo en Tijuana. Somos la ciudad que cuenta con la mayor tasa de empleo, o al revés, la menor tasa de desempleo a nivel nacional. La ubicación estratégica pues nos convierte en un lugar privilegiado y desde luego el sector inmobiliario se ve reflejado fuertemente esta relación tanto en la economía como en todas las actividades más importantes. Acabamos de nacer este año, en enero fueron publicados los resultados del censo de población y el cual nos coloca como la ciudad más poblada de todo el país. Andamos ya superando el 1.900.000 habitantes, cosa que nos coloca a nivel nacional como la ciudad más poblada. Ahora bien, en cuanto a la dinámica de la necesidad de vivienda, desde luego que Tijuana registra uno de los índices más altos de demanda de vivienda. Aquí en todos los segmentos, si hablamos de los segmentos bajos, sin lugar a dudas que hay una demanda potencial muy importante. Simplemente te doy un dato importante. Hay 170,000 trabajadores en este momento inscritos en el Infonavit que no han ejercido su crédito. De eso, asumimos nosotros que de estos 170,000, por lo menos el 30% demandan en este momento una vivienda, ejercer el crédito Infonavit. Entonces, con estas cifras podemos
concluir que Tijuana registra una importante demanda de vivienda y bueno, que nos coloca también como una de las ciudades más deseables para la inversión inmobiliaria. Ahora, en cuanto a tu comentario o pregunta de cómo se está comportando el desplazamiento o la colocación de vivienda, sin lugar a dudas que los cambios en las políticas públicas de vivienda que hace algunos años se registraron, afectó fuertemente a la producción de vivienda, sobre todo para atender a los segmentos más bajos. Es decir, hoy tenemos 130,000 trabajadores que perciben menos de 10,000 pesos al mes y para ellos la producción baja o prácticamente es inexistente en algunos segmentos. Esta es la misma fotografía a nivel nacional. ¿Qué es lo que hace el inversionista? El desarrollador voltea a ver a partir de esta dinámica que empieza a desacelerarse la producción de viviendas, sobre todo para segmentos bajos. El desarrollador empieza a voltear a ver la pirámide, la voltea e invierte sus proyectos inmobiliarios. Por ejemplo, hoy en Tijuana contamos con alrededor de poco más de 80 proyectos inmobiliarios, de los cuales el 80% de estos proyectos, es decir, más de 60 proyectos atienden los segmentos residencial y residencial plus, es decir, productos de valores superiores a los 3 millones de pesos, 5 millones, inclusive hay proyectos y productos con valores superiores a los 8, 9 o 10 millones de pesos, desde luego. Ese 80% es lo que actualmente se está generando en esta ciudad y que particularmente está atendiendo con un gran porcentaje al mercado de demanda de americanos, sobre todo para la zona costa. El americano o el México americano tiene un apetito venir a vivir a esta región que para ellos es formidable, el clima, la gastronomía, lo bonito que tenemos de muchos lugares de la región, el Valle de Guadalupe, las costas de Rosarito, Ensenada, Tijuana, lo hace muy atractivo y sobre todo, finalmente, la comparación de los precios de venta. En San Diego tenemos un precio promedio de una vivienda superior a los $750,000. Hoy, prácticamente para muchos norteamericanos que viven en el sur de la frontera con California, le es difícil poder adquirir una residencia en San Diego o en todos los municipios o condados cercanos. Por ello, Tijuana se convirtió en una opción por la cercanía y por la dinámica que ya te comenté. Más de 58 millones de cruces fronterizos al año se registran en esta región de San Diego y Tijuana, que la conformamos poco más de 7 millones de habitantes. Entonces, esta dinámica impresionante hace que para el norteamericano sea muy atractivo venir a vivir a esta zona y los productos y los valores, por ejemplo, en la zona costa estamos hablando de alrededor de 250,000, 300,000 dólares el ticket promedio, comparado con los más de 700,000 dólares que cuesta una residencia. Desde luego que eso nos posiciona como algo muy atractivo. El mercado de los americanos, del México americano, que trabaja en Estados Unidos, pero que vive en Tijuana, también es otra situación bastante numerosa, Ana Lidia. Muy interesante todas las cifras, los datos duros que usted nos comenta, lo cual nos deja ver que es un buen momento para invertir en Tijuana. Pero si nos dirigimos a nuestros compradores, arquitecto, ¿qué les puede decir usted de la seguridad en la zona? Se hablaba en otros tiempos de inseguridad en ciertas colonias. ¿Qué sucede hoy? Bueno, a nivel nacional se empieza a finales del año 2008, 2009, se empieza a generar una situación importante de crisis de inseguridad que desde luego esta frontera, este estado de Baja California no podía ser excepción. Sí se tuvo por ahí un periodo a finales, como te repito, del 2008, 2009,
de seguridad. Sin embargo, ha estado en los últimos 10 años, ha tenido un cambio importante esta dinámica, esta situación de seguridad. Vuelve Tijuana otra vez a tener esa tranquilidad para la inversión, sobre todo para las familias. El vivir en Tijuana, pues indudablemente sí era una preocupación, que con el paso de los últimos años, te repito, actualmente ese tema de la seguridad afortunadamente ha estado superado. Nos pegaron dos crisis, en menor medida seguramente la crisis de la seguridad. Sin embargo, tuvimos una crisis más fuerte que se juntaron con este periodo, si recordarás, a finales del 2008, 9, 10, tuvimos una crisis muy fuerte en Estados Unidos, producto de la situación de la crisis inmobiliaria que también nos vino a afectar a nosotros fuertemente. Ya te platiqué la relación tan importante que tenemos con California. Sin embargo, 2012, 2013, una vez que empresarios con una gran visión, con un horizonte de una perspectiva de largo alcance, decidieron venir a invertir a Tijuana proyectos y desarrollos inmobiliarios, sobre todo de alto valor, mismo que nos ha cambiado la arquitectura, la característica, el estilo de vivir, la fisionomía de Tijuana, debido a que han estado desarrollándose proyectos verticales. Hoy vemos en partes de la zona centro, la zona urbana o la zona dorada, como se le menciona, de importantes proyectos de vivienda vertical, sobre todo de segmentos altos, que han venido a cambiar completamente la vida urbana, social y económica de Tijuana. Hoy la verticalidad se ha convertido en una situación que, además que en las políticas públicas de desarrollo urbano y de vivienda, hoy los proyectos verticales son a los que se les da mayor impulso y que se está generando mayores oportunidades para los inversionistas. Muy interesante, ingeniero. Y bueno, para todos aquellos bolsillos pequeños están abiertos los créditos, ¿es correcto? Se aceptan créditos, Infonavit, Fobiste, del Ejército. ¿Esto cómo está fluyendo? Fíjate que en el tema de hipotecas es importante destacar que el año pasado, derivado de la situación de la crisis de pandemia, veníamos arrastrando también una situación de el decremento o el decrecimiento en la economía, que prácticamente en esta zona de frontera no se vio reflejado cualquier situación en cuanto a la economía o a la caída del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Esto nos destaca mucho porque la fuerza que tiene la relación con Estados Unidos nos permite tener una economía bastante fuerte. Y en relación a la situación, fíjate que este es un dato muy importante que hay que destacarlo. En marzo, cuando detona la situación de la pandemia en nuestro país, afortunadamente las instituciones bancarias se pusieron las pilas, lo mismo hizo Infonavit, generaron productos muy atractivos, el propio Infonavit, los propios bancos, que permitieron impulsar el otorgamiento de crédito. Recordemos todo lo que hizo Infonavit. Esto es una gran aportación y un gran reconocimiento que hay que hacer al instituto, porque permitió que la generación de créditos se estuviera generando, y desde luego los bancos también. Hoy tenemos tasas muy competitivas, por debajo del 8%. Increíble cómo hoy en una situación difícil de pandemia, cómo pudimos ver productos de créditos que permitieron detonar y generar oportunidades. En relación al comportamiento, yo aquí te puedo destacar que
no tuvimos un decrecimiento importante. Digo, a pesar de pandemia se tuvo un ligero decrecimiento comparado con el año del 2019, fue prácticamente marginal, menor al 10% en comparación a los resultados 2019 contra 2020. Pero te tengo una cifra muy relevante. En comparación al año pasado, al corte de mayo del año pasado, y según cifras de la Comisión Nacional de Vivienda, información que puedes encontrar en el sistema de estadísticas a nivel nacional de CONAVI, resulta que tenemos al corte del mes de mayo 2021 contra el 2020 un incremento muy importante de más del 30% en cuanto al número de financiamientos que se han otorgado en este año. Es decir, seguimos en pandemia, seguimos con una situación de que nos tiene también ocupados, pero estamos incrementando el ticket más del 30% en cuanto al número de financiamientos y otorgamiento de créditos y poco más del 20% en cuanto a unidades. Son dos indicadores importantes, los financiamientos y las unidades. Y en ambos estamos creciendo. En este momento estamos creciendo con los datos del año anterior, que esto es muy relevante y esto nos refleja entonces que el comportamiento es atractivo, es deseable para la inversión en Tijuana y en Baja California. Ana Lidia. Pues muy bien, es tiempo de invertir. Y arquitecto, por último, quisiera usted mencionarnos en esta relación con California, los negocios en la frontera, ¿qué vemos más? ¿Inversionistas, desarrolladores? ¿Cómo está la relación inmobiliaria con California? Bueno, tenemos una dinámica muy importante en todos los sectores que participan en la cadena de valor del desarrollo inmobiliario. La industria, por ejemplo, la industria le da a más de la mitad de la población que vive en esta ciudad, le genera empleo. La industria es una actividad impresionante de parques industriales que año tras año se están generando inversiones y la relación, insisto, por la ubicación estratégica nos pone en un lugar privilegiado. Entonces, la industria tenemos un horizonte de crecimiento importante para esta región, para esta zona, un tema de empleo, sin lugar a dudas, en los otros sectores del desarrollo inmobiliario comercial. Hay inversiones muy importantes que se están generando. La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la ADI, tiene inversiones que superan los más de 250 millones de dólares en este momento en diversos proyectos inmobiliarios, plazas comerciales, Plaza Península, Plaza Sendero, que recientemente fue puesta en servicio, y algunos otros proyectos. Y finalmente también en el tema de oficinas, que se convierte por este centro de negocios que es el centro político de Baja California y de la región noroeste, se encuentra en Tijuana. También tenemos una demanda importante de oficinas, de espacios para oficina. ¿Y qué te puedo hablar sobre el tema de vivienda? En el tema de la vivienda es muy importante la aportación que se genera en el desarrollo económico. La vida económica de Baja California y de Tijuana en particular depende mucho de la inversión inmobiliaria en vivienda. Son pues contribuciones muy significativas, cerca de 20,000 viviendas anualmente se producen, el 50%, poco más del 50% de viviendas nuevas, otro tanto menos, el 40 y tantos % de viviendas usadas, que hace que se genere una dinámica muy importante de empleo, de atención. Sobre todo, recordemos que la vivienda es una de los vehículos para atender a los segmentos sociales, sobre todo a los trabajadores que menos ganan y que menos tienen. Y finalmente yo concluyo con esto, que es importante atender este segmento de trabajadores que
por los cambios, como lo dije al principio del programa, los cambios de las políticas públicas de vivienda han venido frenando y desacelerando a este importante sector de población. Y a ese grupo es al que nos tenemos que enfocar para que en los siguientes años tengamos producción. Vemos con preocupación también cómo se han venido los datos en el registro, en el RUP, que es en donde se registran las viviendas a nivel nacional. Vemos cómo los inventarios se van haciendo cada vez de menor tamaño y tenemos que hacer un planteamiento, un programa estratégico para impulsar el desarrollo de la vivienda, sobre todo para segmentos de los trabajadores que menos ganan. Muy bien, pues ha sido una entrevista muy rica, un panorama muy amplio. Usted tiene muy claro que en Tijuana la vivienda, el sector industrial, las naves industriales y también el inmobiliario comercial sigue creciendo. Arquitecto, pues no tenemos más que agradecerle el día de hoy y esperemos que contar con usted para próximas entrevistas. Y a usted que nos escucha y nos sigue, agradecemos su tiempo y quedamos de usted en Líderes para Líderes. Muy buenas tardes. Gracias, saludos, muy buenas tardes. Es un área que maneja muchas especialidades y que aporta muchísimo al Producto Interno Bruto, desde un 13 hasta un 17%. Tiene un valor no solamente físico, sino un valor moral y mucho valor para la sociedad, que las personas tengan una vivienda. Nosotros podemos incidir muchísimo en el desarrollo económico y social de todas las ciudades de México.